La semana pasada nosotros estábamos hablando acerca del oficio profético de Cristo. Hablábamos y hemos estado hablando acerca de temas que en teología se llama cristología, acerca de Jesús. ¿Cómo fue posible que Él encarnara? ¿Cómo fue posible que Él, siendo Dios y sin dejar de ser Dios, se uniese a una naturaleza humana y tomase un cuerpo humano para cumplir una función y cumplir la voluntad del Padre? Hemos estado aprendiendo acerca de esto y la semana pasada hablamos acerca de que Jesús como profeta nos revela la palabra de Dios. Vino al mundo para hablar lo que el Padre le decía o quería que nosotros conociésemos. Y Jesús vino a este mundo para hablar la palabra del Padre. Vino a revelar la palabra por cuanto es el Verbo encarnado. Él mismo es la palabra encarnada. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando leemos en Génesis, y toda la palabra nos dice que Jesús, o mejor dicho, Dios, creó todo por medio de su palabra, por medio de hablar. Cuando Él ordenaba, las cosas sucedían. Él decía y las cosas se hacían. Si lo vemos estrictamente como dice las Escrituras, Él dijo, sea la luz, y la luz inmediatamente fue hecha. Es decir, que cuando venimos y decimos que Él es el Verbo encarnado, es esa palabra, esa acción de Dios mismo encarnada para poder hablar y revelar al mundo lo que el Padre quiere que nosotros conozcamos. En Él se cumplen todas las profecías, hablábamos la semana pasada, que vemos en el Antiguo Testamento. Ellos preguntaban por que lo que profetizó Moisés, y Hebreos nos confirmaba y nos decía de que sí, que Jesús era ese profeta que habló Moisés y que estábamos esperando. Entonces nos dábamos un tiempo para poder platicar acerca de esto y nos preguntábamos también ese día, ¿de qué me sirve a mí saber que Jesús realizó un ministerio profético? Y a esto quiero recordarles que por medio del pecado que entró al mundo por Adán, el hombre entró en ignorancia, entró en culpabilidad y entró en esclavitud. ¿De qué me sirve entonces saber el ministerio profético? Porque por medio de la palabra revelada, por medio de que Él habló, Él enseñó, por medio de esa encarnación, de ese ministerio profético, nosotros ahora podemos ver por medio de su gracia y podemos ser conscientes por medio de la gracia de Dios de nuestra condición de pecadores, de nuestra naturaleza caída, depravada y pecaminosa. Si no hubiese sido porque se nos entrega la palabra y si no hubiese sido por esa revelación, nosotros no hubiésemos sido capaces de poder ver nuestro pecado, de poder ver nuestra culpa, de poder ver nuestra condición y compararla con la santidad de Dios. Y poder decir entonces que tenemos necesidad y darnos cuenta que tenemos necesidad de un Salvador. Es decir, que por medio del ministerio profético Dios nos libra de esa ignorancia que caímos por medio del pecado. A través de revelarnos la palabra, ahora nosotros podemos ver y entender que necesitamos un Salvador o podemos ver nuestra condición de pecadores y es por medio de su revelación que día a día nos damos cuenta de que estamos en una condición en la cual necesitamos constantemente venir delante de Dios porque somos imperfectos. Es revelada nuestra imperfección. Entonces, necesitamos obviamente de esa revelación. Pero por medio de esa revelación no éramos librados de la culpa, sino al contrario, por esa misma revelación nos damos cuenta de esa precaria situación en la que nos encontrábamos. Es como decir, aquel que no conoce, no siente o no logra ver, como no conoce la condición que está, no logra sentirse, pero él es esta persona, al entrar en un estado de conciencia o de conocimiento de que él no conoce las cosas, inmediatamente entra en otra etapa donde él se da cuenta que no conoce, que no conocía, y ahora que ya conoce se da cuenta que está metido en ese no conocimiento, es decir, que necesita pasar de esta posición de no conocer nada a una posición mayor donde ahora que ya conoce necesita ser libre de eso en lo que se encuentra. Entonces, en ese punto, la revelación misma, y espero no darme a entender con este punto, la revelación misma no nos libraba de la culpa, sino abría nuestros ojos y tal vez podríamos decir ahora que vemos un escape, pero sin ese oficio sacerdotal de Cristo Jesús, que es el que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar acerca del sacrificio de Cristo, de ese oficio sacerdotal. Vimos la semana pasada como profeta, hoy vamos a ver
ese sacrificio de Cristo en la cruz, y vamos a ver el ministerio sacerdotal de Cristo, nos damos cuenta que Él como ministerio profético, al revelarnos la palabra, no nos está librando de la culpa. Claramente muchos teólogos, y usted va a leer muchas teologías, ellos sostienen, y claro, yo creo lo mismo, tal vez no podemos ver no es tal vez correcto estar diferenciando, porque al final Cristo mismo es una persona, la segunda persona de la Trinidad, quien vino al mundo y realizó esa obra en conjunto. Sin embargo, para poder entender y comprender las Escrituras, es que nosotros vamos a ir separando los ministerios como profético, sacerdotal y rey, que veremos las próximas semanas. Entonces, si bien es cierto, por medio de la revelación de las Escrituras no llegamos a esa salvación, entonces ahí donde nosotros preguntamos, necesitamos un Salvador. Ahora con la revelación, con la palabra encarnada, revelada, enseñada e instruida por medio de Jesús, nos damos cuenta de nuestra condición. Y es ahí donde nosotros preguntamos y pedimos, entonces necesitamos a alguien que nos salve, ya que el ser humano por medio de Adán se le imputa el pecado y entramos en un estado de culpabilidad. Por medio de ese pecado, la palabra misma no nos puede limpiar de la culpa, sino por medio del sacrificio que realizó Cristo en la cruz. Una vez más, todo está relacionado, es una sola obra, la que nosotros estamos hablando esta semana, es la obra de Cristo. Entonces, Él por medio de su obra nos limpia del pecado. Dentro de su obra encontramos el ministerio profético y dentro de su obra encontramos el ministerio sacerdotal. Por el medio del ministerio profético vemos nuestra culpabilidad y por medio del sacerdotal somos librados de esa culpa. Entonces, nuestra culpa no era limpiada, sino hasta el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y es ahí donde encontramos esa importancia de entender el ministerio sacerdotal. Vamos a dividirlo en los próximos minutos, ese ministerio sacerdotal, en dos obras o dos oficios o formas de realizar este ministerio sacerdotal. Uno es por medio de Cristo Jesús como sacerdote, intercede por nosotros, y Cristo Jesús como sacerdote se sacrifica hace ese sacrificio delante del Padre en lugar de nosotros. Pero quiero que leamos dos pasajes que son los más mencionados y por lo general tienden a ser los más ocupados para hablar de este ministerio, y me gustaría que me acompañara a Hebreos 4. Hebreos 4, vamos a leer del versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no Hacemos tenemos... una pausa ahí. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Hablábamos las semanas pasadas, y quiero ir contrastando este versículo para resumir las semanas pasadas. Estábamos hablando de que Cristo Jesús tomó una naturaleza humana, o la persona del Hijo tomó una naturaleza humana para sí, y esa unión es eterna. Dice aquí claramente el sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Y hacíamos una pregunta para entender la unión hipostática. Yo les preguntaba, y en ese momento yo les hacía una pregunta. Esa humanidad, esa unión, podemos decir que esa naturaleza humana está este día, ¿cuánto es ahora? 16. ¿Con la persona del Hijo? ¿Esa naturaleza humana está con Él? Sí. El versículo nos está contestando aquí. Es ese sacerdote que ha traspasado los cielos, es decir, que está a la diestra del Padre, también lo vemos en otros pasajes. Su sacerdocio es eterno, ya lo vamos a ver. Sigue leyendo por favor el versículo 15 en adelante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ok, ahí estamos viendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso nos está afirmando de que Él fue hombre, completamente hombre como usted y como yo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Precisamente porque fue tentado en todo, Él puede cumplir esa función. Y por eso podemos decir de que Él puede entendernos e interceder por nosotros, por cuanto fue tentado en todo, pero claramente Él no participó de la naturaleza pecaminosa, Él no vio corrupción o no participó del pecado. Sigue leyendo por favor. Sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia,
para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Es decir, que por medio de su ministerio, aquí está hablando del ministerio sacerdotal, es que podemos acercarnos con confianza delante de Dios. Pero también quiero que leamos Hebreos 7. Hemos tomado Hebreos como texto base porque el libro de Hebreos explica este ministerio sacerdotal, y todo el libro de Hebreos nos damos cuenta al leer lo que viene hablando de ese ministerio que realizó Jesús. Obviamente también habla de Jesús como rey y como profeta, pero en este punto vamos a hablar acerca de Jesús como sacerdote. Hebreos 7 nos explica mucho acerca del tema, por eso lo estamos leyendo, y quiero que leamos Hebreos 7 del 1 al 4 y después nos vamos a saltar del 22 al 25. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Permanece qué? Sacerdote para siempre. Ok, ese sacerdocio, Jesús, el Verbo, lo realiza a través de esa unión con la naturaleza humana. Es decir, que lo realiza a través de su humanidad. Y es ahí donde una vez más confirmamos, y la Biblia nos está afirmando, que esa unión hipostática, esa unión del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad, se unió eternamente con esa naturaleza humana. Porque su sacerdocio permanece para siempre. Pero ¿qué dice el 22 al 25? De igual manera, Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que tiene su sacerdocio intransmisible. ¿Por qué? Porque él permanece para siempre. Los sacerdotes, dice del Antiguo Testamento, vinieron a ser muchos, y eran muchos. ¿Por qué? Porque morían. Y por cuanto ellos morían, era necesario que ese sacerdocio, ese linaje siguiera el del linaje de Aarón. Lo explica en todo el texto, del linaje de Aarón, aparece y representa a Dios. Y Abraham le entrega el diezmo. Más adelante en ese mismo pasaje explica y dice de que del linaje de Aarón, levita, venían los sacerdotes. Pero no fue así en el caso del sacerdocio de Jesús, quien venía de la tribu de Judá. Una nueva ley, un nuevo pacto, lo que trata de decir en el texto, y por eso se dice, de igual manera Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque los sacerdotes levitas no eran suficientes. La expiación que ellos realizaban, mejor dicho, el sacrificio que ellos realizaban no era suficiente para calmar la culpa. Por eso eran ofrecidos constantemente, todo el tiempo, todos los años. Ese sacrificio era presentado delante de Dios para calmar su culpa y la ira de Dios, y las demandas y las exigencias de justicia de Dios, y para también él poder amar a su pueblo y poder mostrar esa misericordia y gracia por su pueblo. Entonces vemos aquí que dice que esos sacerdotes eran muchos, pero se hicieron muchos porque morían. Pero Cristo Jesús, quien es eterno y permanece para siempre, quien es eterno, es ese sacerdote perpetuo, un solo sacrificio, un solo sacerdote. Por eso no hay más sacrificio que se deba de ofrecer, por cuanto Cristo fue suficiente. Entonces, de estos dos pasajes, y me voy a centrar tal vez en el Hebreos del 7, el 24 y 25, podemos obtener 4 cosas importantes o resaltarlas, que las vamos a ver en todo lo que vamos a ver. Cristo tiene el poder para salvar para siempre, porque dice el 25, por lo cual puede también salvar. Esa versión, la textual, dice por lo cual puede también salvar. La Reina Valera dice por lo cual tiene el poder para salvar. Es decir, que Él tiene todo el poder para salvarnos a nosotros, lo que está diciendo este pasaje. También dice
Hebreos 7:25, Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Es decir, que es eterno, es perpetuo ese sacrificio, ese sacerdocio, y por eso mismo sabemos que Él está intercediendo por nosotros. También podemos destacar que esta intercesión y salvación eternas son para acercarnos libremente delante de Dios. Es decir, esta intercesión, esta salvación eternas son para que tengamos la libertad de podernos acercar delante de Dios. Para que usted hoy se pueda acercar y venir, orar y reunirse y estar aquí este día delante de Dios. Y obviamente está implícito, pero realizó una obra de sustitución por nosotros. Jesús se presentó en sustitución. Pero es importante que nos preguntemos en esto para poder entender bien lo que estamos hablando y la carta el libro de los Hebreos, para poderlo entender. Hay una pregunta que debemos de contestar. ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿De qué es lo que nosotros, como hijos de Dios, o mejor dicho, como personas, como seres humanos, mejor dicho, necesitamos ser salvados? Es importante que tengamos claro este punto al momento también de predicar la palabra a alguien. Quiero decirle que cuando usted predica la palabra de Dios y expone la palabra de Dios a alguien, es necesario que usted le hable y le explique de qué está siendo librado. Pero es necesario que nosotros lo entendamos primero. No podemos hablar un evangelio que no contenga de qué esta persona necesita ser salvada. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí, y si leemos detenidamente Hebreos 7, que acabamos de leer, y también si leemos Hebreos 4, nos vamos a dar cuenta, y si leemos detenidamente, nos daremos cuenta de que necesitamos ser salvados. Y antes de volverlos a leer, y vamos a leer, prefiero que me leas Hebreos 7 y vas a leer del 22 en adelante. Si leemos, o mejor léeme todo Hebreos 7, lo que te puse ahí. Si leemos detenidamente, vamos a darnos cuenta de que necesitamos ser salvados. Quiero que lo leas y después quiero ver este punto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. De igual manera Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nos damos cuenta que hay una conexión directa entre intercesión y salvación. Claramente vemos esto. Hay una intercesión que conlleva también a una salvación. Pero si para lograr salvación eterna necesitamos que Jesús interceda delante de Dios por nosotros, es decir, hay una conexión entre intercesión y salvación, pero para que esta salvación eterna se logre es necesario que el Hijo, Jesús, interceda por nosotros delante de Dios. ¿De qué necesitamos ser salvados? Otra pregunta, ¿Jesús está intercediendo delante de Satanás por nuestras vidas? ¿Es correcto eso? ¿Está intercediendo a Satanás para que no nos destruya? No. ¿A quién intercede entonces? Otra pregunta más, ¿a quién ofendimos o a quién ofende la humanidad o a quién ofendió Adán y nosotros a quién ofendemos cuando pecamos? ¿A Satanás o a Dios? A Dios. ¿De qué necesitamos ser salvos entonces? Exacto, de la ira de Dios. Necesitamos ser salvados de Dios, pero específicamente de su ira. De eso necesitamos salvación. Y esa pregunta es importante que podamos entenderlo, que nosotros necesitamos ser salvados de esa ira de Dios. Y a eso se debe la intercesión constante de Dios delante del Padre por nosotros. Entonces, perfectamente nosotros nos damos cuenta que necesitamos ser, o que se aplique esa salvación en nosotros y que podamos escapar
o ser libres de la ira de Dios. Aquí quiero hacer una aclaración. No es que el Padre sea un tirano sediento de venganza, de sangre. No es que el Padre no nos ame y el Hijo, por cuanto nos amó, se puso en la cruz o en nuestro lugar. Recordemos que Jesús mismo dijo que vino a este mundo a cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Entonces, no es que el Padre nos odie o sea un tirano sediento de venganza, sino por cuanto nos amó, y hay muchos teólogos, incluso el apóstol Juan dice, por cuanto nos amó, habla de que ese amor fue parte de lo que motivó esa sustitución y que enviara a su Hijo a morir por nosotros. Claramente eso nos lo explica también Romanos 1:18. Quiero que lo leamos, que dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está siendo manifestada contra toda impiedad. Y entonces Jesús se pone entre el Padre y nosotros constantemente para evitar que su ira, obviamente, nos alcance. A través de la cruz, y ahí viene algo muy precioso, a través de la cruz se satisface tanto el amor del Padre como la ira del Padre, la justicia del Padre como la gracia del Padre, la misericordia. Porque por medio de Cristo Jesús, ese sacerdocio, se satisface esa ira, esa justicia. Lo dice también Hebreos 10 del 30 al 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Claro, su ira, que es justa, está perpetuamente sobre aquellos que pecan y que no creen en Jesús como Dios, como sacerdote, como mediador para obtener salvación. Y Cristo está intercediendo por aquellos, y esa salvación es aplicada a aquellos que creen que Jesús es Dios. Es importante que nosotros entendamos esta verdad. Y es que el mayor problema que la humanidad y que nosotros tenemos es cómo somos reconciliados con nuestro Dios creador. Cómo le logramos quitarnos la culpa, la cual ahora somos conscientes y la podemos ver por la palabra encarnada. Por esa revelación ahora podemos ver en la culpa en la que estamos, pero cómo somos librados de esa culpabilidad, cómo es quitada esa culpa. Claramente un trapo sucio no puede servir para limpiar algo. ¿Por qué? Porque está sucio. Así nosotros no nos podemos presentar en la cruz porque estamos sucios. Nuestra sangre se ha ensuciado por nuestro pecado y por la naturaleza pecaminosa. Es ahí donde entra el sacrificio de Cristo, puro, sin mancha, semejante a nosotros, tentado en todo, pero sin pecado, para poderse presentar delante de Dios por nosotros. Y ahí vemos el sacerdocio y podemos ver entonces una doble función en el sacerdocio de Cristo. Y aquí quiero que hablemos acerca de él como esa sustitución. Nosotros podemos ver en todo el Antiguo Testamento que los levitas ofrecían, y usted lo conoce perfectamente, pero quiero recordarlo, que los levitas presentaban ese sacrificio por la culpa del pueblo constantemente. Venían y se presentaban y ponían en símbolo las manos sobre el animal, el cual era sacrificado para poder expiar esa culpa, pero era hecho una y otra vez. Y el sacerdote, por morir, inmediatamente necesitaba ser preparado alguien más para cubrir esa función o otra vez volver a hacer esos sacrificios, y así sucesivamente. Y eso es donde viene y se cumple lo que dice la Escritura, que viene que muchos sacerdotes fueron. ¿Por qué? Por cuanto ellos morían. Muchos sacerdotes. Sin embargo, vemos que Cristo Jesús cumple perfectamente los tipos que vemos en el Antiguo Testamento acerca del sacerdocio, del sacerdote y del sacrificio como tal. Vemos que Él es ese sacerdote que ofrece ese carnero delante de Dios o da ese sacrificio, pero Él mismo es esa ofrenda de sacrificio para Dios. Él es el sacerdote y Él mismo es la ofrenda. Él mismo es aquel que se ofrece como ese cordero
sin mancha delante de Dios Padre por nosotros. ¿Qué dice Hebreos 10:4? Y quiero que leas también después el 14. Nos dice que Cristo, quien es eterno, presentó una vez por todas, y no necesitamos de otro sacrificio para poder expiar la culpa del pecado. ¿Qué dice Hebreos 10:4 y 14? Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y también dice Hebreos 9:26. De otra manera, hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Entonces Jesús cumple todas las exigencias del Padre. Jesús cumple todo lo que el Padre estaba exigiendo. Vemos en Jesús que se cumple tanto el sacerdocio, quien ofreció ese sacrificio, el que presenta. Quiero que entendamos que el sacerdote era escogido por Dios, pero si nos damos cuenta, el sacerdote era obviamente de en medio del pueblo. Ese sacerdote era alguien que representaba al pueblo, no era alguien fuera o ajeno del pueblo o de la humanidad. Es por eso que vemos la importancia de la encarnación, que fuese completamente hombre. Y lo podemos ver de esta manera. Dios en sí mismo, sin la encarnación, ¿puede salvarnos? Podríamos decir, Él tiene el poder para salvarnos. Pero entendamos que sus atributos no se contraponen, no se contradicen. Si salva solo por salvar, y es porque vemos en el plan eterno de Dios, y sin salirnos del plan eterno de Dios, es la forma como Dios estableció que debía de hacer las cosas. Si vemos de esta manera, si Él simplemente salva a la humanidad, no hubiese mostrado justicia. ¿Por qué? Porque era necesario que alguien pagara por la culpa del pecado. Pero si nos condena, ¿dónde queda su amor por su creación? Entonces, la solución, obviamente, que vemos, y al gran problema que la humanidad tiene, es ese sacerdote, es ese sacrificio. El sacerdote es de en medio de nosotros. Es por eso que la encarnación, y por eso que es importante entender que Él fue plenamente hombre. Y como tal se unió a esa humanidad, tuvo hambre, tuvo sed, y se sometió o se sujetó a las limitaciones que comportan nuestra naturaleza. Es ahí donde encontramos a Jesús sediento. Es donde encontramos a Jesús que no conocía el día y la hora que el Padre había escogido para venir. No está mintiendo. Como hombre no mintió, porque no lo conocía. Como hombre vemos y dice que Él tuvo cansancio. Él se molestó. Él se sorprendió. Hay mucha prueba y evidencia bíblica que nos muestra, y la hablamos hace 2 semanas, que Jesús fue completamente hombre. Entonces, como hombre, puede decir Él que Él pone la mano sobre nuestro hombro, en representación nuestra, y pone su mano sobre el hombro de Dios, hablando obviamente, figuradamente, sobre el hombro de Dios, e intercede. ¿Por qué? Porque Él está limpio, libre de culpa, no conoció pecado, no hubo corrupción en Él. Por eso se acerca al Padre y puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque pertenece y salió de entre nosotros, por cuanto nació de una virgen, completamente hombre. Se presenta delante del Padre como hombre, intercediendo por nosotros. Entonces, Él satisface o cumple las exigencias de la ley o de lo que el Padre estableció para liberarnos de la culpa, y es ofrecido Él mismo como sacrificio. Y básicamente esto es la primera función que estamos hablando, de esa sustitución por nosotros. La segunda, nos vamos a extender un poquito más, es que Dios intercede o está intercediendo constantemente delante del Padre. Y una vez más quiero que leamos Hebreos 7, 24 y 25. Pero a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces,
vemos a Dios que está intercediendo por nosotros e intercede constantemente por nosotros. Y para poder tal vez entender un poco tanto el punto anterior como este punto, es cuando vemos a Poncio Pilato, y tratemos de recordarnos de la historia bíblica, cuando le llevan a Jesús y lo logran al fin capturar. Capturan a Jesús, lo llevan delante del gobernador, y estando una vez ahí, Poncio Pilato le pregunta y comienzas a interrogarlo, y Jesús guarda silencio. Poncio Pilato le pregunta, ¿así que tú eres el rey de los judíos? Tú lo dices, fue la única respuesta que le dio. Y después guardó silencio. Viene y sale al pueblo, porque era tradición liberar, y todos conocemos la historia, a un criminal. Preguntó al pueblo, ¿a quién liberamos? Y el pueblo contestó, Barrabás. Y aunque la Escritura no nos los dice, inmediatamente, según el relato bíblico, Jesús es llevado ante los pretorianos, es ridiculizado, pasa y comienza a caminar hacia el Gólgota y sube a la cruz. En ese tiempo, no sabemos qué pasó con Barrabás, pero supongamos que él siguió de cerca todo lo que pasó con Jesús. En ese momento que él estaba en la cruz, él pudo decir, yo debería de estar ahí. Él es inocente, pero el pueblo me escogió a mí. El peor criminal, nosotros somos Barrabás en este caso. Somos los peores criminales. Pero Jesús guardó silencio y subió a la cruz en sustitución nuestra, para presentar ese sacrificio al Padre. Y nosotros somos los peores criminales que necesitamos esa salvación. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Él, siendo justo, sin pecado, sin contaminación, Él subió a la cruz en nuestro lugar. Pero ahora la palabra de Dios nos dice que está intercediendo constantemente delante del Padre. Jesús está todo el tiempo intercediendo. Es ese sumo sacerdote que necesitábamos. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, cuando ofrecía ese sacrificio, cuando entraba al lugar santísimo, él venía y en representación, la ropa que utilizaba representaba también en lo que él andaba puesto, que llevaba a las tribus de Israel consigo mismo delante de Dios, lo acercaba a Dios. En representación, ya que él era el único que podía entrar a la presencia, él en representación llevaba las tribus sobre él para acercarlo delante de Dios, por medio de esa intercesión, por cuanto él era el capaz de poderse acercar. Pero la Biblia nos dice que Jesús no entró a un lugar terrenal. Jesús no entró en cuatro paredes a interceder, no está arrodillado aquí, intercediendo al Padre por nosotros. La palabra dice que entró directamente al cielo, delante de la presencia de Dios Padre, para poder interceder. Es lo que dice Hebreos 9:24, que dice de la siguiente manera: porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Pero vemos en las Escrituras que nos dice de que Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor también, que Él intercede por nosotros, que si pecamos, que entendamos que tenemos a un sumo sacerdote. Pero debemos de entender perfectamente lo que dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis, dice. Sigue. Y si alguno peca, Paracleto tenemos ante el Padre, a Jesús el Mesías, el justo. Una pregunta: desde que usted recibió a Cristo, o mejor dicho, sí, desde que usted recibió a Cristo, ¿ya no ha vuelto a pecar? ¿Peca todo el tiempo? La intercesión de Jesús es pasiva, es decir, ¿ya fue o está siendo activamente hoy? Queda claro a través de la Escritura. Nosotros pecamos constantemente, todo el tiempo estamos pecando. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no escribo esto, no estamos entendiendo esto,
para pecar deliberadamente. Bueno, ya Dios perdonó los pecados, voy a pecar si ya me perdonó. No, escribo eso para que no peque. Pero si alguno peca, no olvide que tiene un intercesor en el cielo. Si usted cree en Jesús, entienda que el Hijo está intercediendo por sus pecados para que usted se apropie de ese perdón, de ese pecado. Y no sé qué pecado podría estar usted cometiendo, o en qué pecado cometió. Pero la palabra de Dios está siendo clara. Nos está diciendo de que tenemos a un intercesor, quien constantemente delante del Padre está velando, intercediendo por nosotros. Pero eso lo entendemos no para que sigamos pecando, sino para que temamos a Dios y veamos la gracia que Él está mostrando constantemente. Nos damos cuenta que también Jesús, por medio de su intercesión, hace aceptable nuestra vida delante de Dios, intercede y participa activamente en nuestra santificación. ¿Qué dice 1 Pedro 2, del 4 al 5? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. A fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús el Mesías. ¿Por qué este día su alabanza fue aceptada delante de Dios? Por la intercesión del Hijo. ¿Por qué este día usted y yo podemos aprender de las Escrituras y estar reunidos en esta iglesia? Por la intercesión de Jesús, por nosotros delante del Padre. ¿Por qué su dádiva es aceptada delante de Dios? Porque Jesús intercede por usted. ¿Por qué su generosidad es aceptada cuando usted la muestra a su hermano delante de Dios? Porque Jesús está intercediendo por nosotros para que nuestros sacrificios sean aceptables delante del Padre, para que nuestra vida sea aceptable. Y por eso usted se puede acercar a este día acá. De no ser cierto esto, ya estaríamos consumidos y destruidos, porque no tendríamos forma de cómo acercarnos delante del Padre, si no fuese por la intercesión constante de Jesús sobre nuestra vida. Jesús mismo, por medio de su intercesión, nos ayuda a poder ser libres y a soportar la tentación, porque dice Hebreos 2, del 17 al 18 de la siguiente manera: por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues por lo mismo que Él ha padecido siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Puede socorrer a los que son tentados, por cuanto Él ha sido tentado en todo. Completamente hombre, no lo olvide. Tentado en absolutamente todo, pero sin pecado. Es decir, que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, que entiende nuestras tentaciones, por cuanto fue tentado en todo. Y como no pecó, nos puede llevar a no pecar. Y es una verdad que debe de creer. Es por eso que lo que nos condena es la incredulidad a sus Escrituras, no la acción misma ya, sino el no creer que Cristo Jesús es suficiente para nosotros no vivir en pecado. Pero claramente pecaremos, y es donde dice, pero si pecamos, entienda, tenemos un sumo sacerdote, dice 1 de Juan. No lo digo para que pequemos, escribo estas cosas, dice, para que no pequéis. Pero si pecan, no olvide que tiene un intercesor delante de Dios. Por eso cuando nuestro hermano Fausto nos dirigió en las alabanzas y nos unimos a él, fuimos aceptados, y nuestra alabanza fue aceptada por su gracia, porque él fue y cumplió la voluntad del Padre por medio del sacrificio y por medio de su intercesión, su ministerio sacerdotal. Por eso podemos estar aquí. No es que es algo que pasó y quedó ya y fue un acto que debemos de olvidar y ya pasó y Dios inmediatamente se aleja y nos está viendo nada más. No, Él está actuando activamente en nuestra santificación, donde cada día somos llevados a la estatura y a la medida del varón perfecto. Él intercede por nosotros delante del Padre.
Pero ¿de qué nos sirve conocer esto? Porque es importante conocer lo que estamos hablando. Y como les decía, su palabra nos revela, nos enseña nuestra culpa, pero su sacrificio sacerdotal quita la culpa de nosotros. La quita para que podamos acercarnos con libertad delante del Padre. Nos las quita porque obviamente necesitamos, como ya lo dijimos, ser salvos de la ira de Dios. Y en la forma en que lo solucionó fue por medio de su sacerdocio. No debemos entender, obviamente, una vez más, resumiendo lo que estamos hablando, no debemos entender de que Dios Padre es un tirano, como lo dijimos, sino Él está, y por su amor, porque nos ama, entregó a su Hijo, y porque nos ama, está siempre, y por cuanto el Hijo intercede, y Él ama al Hijo, está obviamente escuchando la intercesión del Hijo, para que nosotros podamos acercarnos delante de Dios Padre. Nuestra salvación depende incluso de esta intercesión perpetua del Hijo al Padre. ¿Qué dice Hebreos 7:25? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, esta salvación perpetua depende de esa intercesión al Padre. Por medio de él, que por medio de él se acercan a Dios Padre. Este pasaje nos deja claro el trabajo perpetuo de Jesús. Y no podemos verlo como algo estático, algo que pasó, no, es algo continuo, constante sobre nosotros. Y en este momento yo quisiera poder aquí agregar algo, un elemento más a lo que estamos hablando. Dice Hebreos 7:25, perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Qué significa que él intercede, o esta salvación, o ese sacerdocio? Nos damos cuenta que hay un elemento importante aquí. Para los que se acerquen por medio de Jesucristo, es decir, por medio de Jesucristo los que nos acerquemos delante de Dios. Es decir, que es necesario que nos acerquemos. Que nos acerquemos está en un presente, esta oración está en un presente activo o continuo. Es decir, que debemos de acercarnos constantemente delante de Dios. Es necesario que si somos hijos de Dios y creemos esta verdad, nos acerquemos a Dios. Es importante que vengamos delante de Él y confesemos nuestros pecados, confesemos nuestras ofensas delante de Dios. Ese pecado que probablemente, no sé, tal vez hoy se estaba cepillando y viéndose al espejo y estaba pensando y reflexionando sobre su vida, o en ese momento que iba conduciendo para el trabajo, donde la culpa le estaba llevando a usted, un remordimiento, llevándolo a usted, haciendo reflexionar sobre su vida. Pero que esa culpa y ese remordimiento se vuelven arrepentimiento por medio del Espíritu, por medio de usted acercarse delante de Dios a confesar sus pecados oportunamente, constantemente. El pecar deliberadamente, olvidando esto, es probablemente un indicio de que no hemos creído en Jesús, que no creemos esta verdad. Hay personas que dicen y sostienen, pero muchas veces personas que no creen en Dios y no han escuchado y no tienen un buen concepto de las Escrituras. ¿Acaso Dios puede perdonarme este pecado? Claro, Dios puede perdonar nuestros pecados, no importa cuál sea. Pero por medio de creer nosotros que Jesús es Dios y cumplió ese ministerio sacerdotal, que Él murió en sustitución por nuestros pecados, y es por eso que podemos acercarnos delante de Él. Es una acción constante de nosotros acercarnos delante de Dios. Por eso es que dice el versículo que leímos en 1 de Juan: yo no digo estas cosas para que pequéis, sino si alguno peca, entienda que hay alguien que intercede por nosotros. Dios es poderoso para salvar, porque tiene el poder para salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios. Si no nos estamos acercando a Dios, no tenemos permiso para decir que esta verdad es aplicada a nosotros. Si no nos estamos acercando a Dios a confesar nuestros pecados, no podemos tener el derecho de decir de que esta verdad es aplicada a nosotros. Porque si hemos creído que Jesús es nuestro sacerdote, nos acercamos a confesar nuestros pecados. Y si al ver la gracia de Dios sobre nosotros, y al ver esa misericordia, esa gracia sobre nosotros, nos damos cuenta
de nuestro pecado, obviamente nos vamos a alejar, porque la gracia nos va a capacitar para no seguir pecando, para no seguir cometiendo ese mismo pecado. Porque estamos viendo cómo es posible que Dios nos perdone, como Barrabás, que murió en sustitución, podríamos decir, en ese ejemplo directo, en lugar de Barrabás, quien merecía estar ahí. Así estamos nosotros. Confesemos nuestros pecados, debemos de acercarnos a Dios. Por tal razón, aquel que es hijo de Dios, aunque peca, sabe que tiene un sacerdote. Pero ¿qué hace usted al pecar? ¿Se aleja o se acerca a Dios a pedir perdón, a arrepentirse de sus pecados y a perseverar en la fe, huyendo del pecado? ¿Qué hacemos nosotros? Claramente hay consecuencias por el pecado. Claramente por cada una de nuestras acciones vamos a ver consecuencias. Pero es mejor venir delante de Dios y aplicar y apropiarnos de ese perdón y sufrir las consecuencias que no mostrar nada de arrepentimiento y alejarnos de Dios, porque eso demostraría que no hay salvación en nosotros. Por consiguiente, como dice las Escrituras, habiendo escuchado y siguió pecando, pues ya no hay más salvación para nosotros. Porque habiendo entendido esta verdad y no acercarnos a Dios, entonces ya no hay salvación. No queriendo decir de que el sacrificio es insuficiente. No, por cuanto usted no cree, en usted no se aplica y no es suficiente, porque usted no cree en la palabra de Dios. Pero entendamos que ese creer viene solamente por medio del Espíritu, como un don, y nuestra fe hacia Cristo Jesús para ser salvados. Y nosotros vemos que esto es verdad, y nosotros nos damos cuenta que esta realidad es contrastada correctamente en Hebreos 13:21, que dice de la siguiente manera: que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es que cuando nos acercamos a Dios y buscamos de Dios, la palabra nos está diciendo que Él nos está capacitando en todo lo bueno para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Pero es importante que nos acerquemos, y esta verdad de que Él es sacerdote, intercesor por nosotros, debemos de creerla y aplicarla a nosotros, acercándonos a Dios, confesando oportunamente nuestros pecados. Una de las cosas que es agradable a Dios es que su pueblo se mantenga acercándose a Él por siempre y para siempre y constantemente. Eso le agrada a Dios. Así es como Dios está obrando en nosotros a través de su ministerio sacerdotal. El versículo 21 dice claramente que es mediante Jesucristo, solamente, únicamente y exclusivamente a través de Jesucristo. Nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, tiene ese acceso directo delante de Dios Padre y está intercediendo por nosotros constantemente, lo que significa que Cristo ha adquirido por medio de ese sacrificio en la cruz esta gracia para nosotros, la cual la pide al Padre sea aplicada en nosotros. Él adquirió esta gracia en favor nuestro a través de su muerte en la cruz. Y dos, que Cristo ora y pide al Padre para que esa gracia sea aplicada y mostrada por nosotros todo el tiempo. Hoy, este día, está intercediendo para que su súplica, para que usted, su oración, sea escuchada delante del Padre, sea recibida delante del Padre, para que esa gracia que Él adquirió en favor nuestro en la cruz también sea aplicada hoy para nosotros, este día. Y es que acercándonos delante del trono de Dios, acercándonos y tomando esta verdad como nuestra, nos estamos calificando, o Cristo mismo nos está calificando aceptables delante de Dios a través de acercarnos delante de Él. Y esta palabra, o el sumo sacerdote, no nos deja solo. Cuando vemos que Cristo Jesús es sacerdote, nos damos cuenta que Él no nos deja solo en nuestra naturaleza pecaminosa, retorcida, para acercarnos delante de Dios, porque no podríamos. Y es ahí donde nos damos cuenta que Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, está en nosotros y habita en nosotros.
No nos ha dejado solos desde que creemos, desde que recibimos esa salvación. No nos deja solos, sino al contrario nos capacita para la buena obra. Y está con nosotros, intercediendo por nosotros, capacitándonos para no pecar y para acercarnos delante de Dios. Y eso lo vemos claramente en un ejemplo en el apóstol Pedro, cuando leemos Lucas 22 del 31 y el 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti, que no desfallezca tu fe, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Jesús vemos aquí que ya estaba intercediendo y haciendo su función de intercesor delante del Padre. ¿Por qué le estaba rogando al Padre? ¿Para que no fuera sometido a la tentación? No, para que su fe no faltara. Así Jesús está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe a esta verdad que estamos leyendo hoy no falte, para que crea y se apropie de que usted tiene un sumo sacerdote que intercede por usted constantemente. De igual manera podemos ver esta verdad en Juan 17 del 11 al 15. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice que Él nos ha entregado su palabra, su ministerio profético. Pero yo ruego, su ministerio sacerdotal, no estoy pidiendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esta es nuestra confianza, en eso está nuestra esperanza, en eso está parte de nuestra seguridad de la salvación, de nuestra salvación, en que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros constantemente. Y aquí vemos una invitación para que nos acerquemos a Él constantemente. Acerquémonos, porque he enviado a mi Hijo, quien murió en la cruz, en lugar de la humanidad, para que nos podamos acercar, por cuanto el Padre nos amó. Por cuanto el Hijo nos amó y amó al Padre, cumplió la voluntad del Padre. Y esa es una verdad de la cual debemos de apropiarnos. Esa es una verdad que debemos de vivir y creer todo el tiempo y entender todo el tiempo, día a día, y poder experimentar por medio de venir delante de Él, acercarnos delante de Él y apropiarnos de ese perdón. Porque Cristo Jesús subió en la cruz en lugar de nosotros. Cristo Jesús como sacerdote sube a la cruz en nuestra sustitución, y Cristo Jesús como sacerdote hoy está intercediendo por usted y por mí. Así que acerquémonos con libertad, acérquese con libertad y confesemos nuestros pecados delante de Dios. Y esa es mi invitación este día, que usted se pueda acercar a Dios. Cual sea su carga, ya Dios lo perdonó. Cual sea ese pecado, ya Dios perdonó. Acérquese con toda libertad delante de Dios, a clamar, a apropiarse de ese perdón para usted. Vamos a orar.